El seguimiento definitivo de Pepe Lobo en Pandora 2 pone en duda el futuro del caso contra el exmandatario Juan Orlando Hernández, que podría tener el mismo futuro en su regreso a Honduras. Expertos ya adelantan que el exmandatario podría ser absuelto también de sus cargos. Auditoría del Tribunal Superior de Cuentas, solicitado por la Corte Suprema de Justicia, mantiene abierta la vía del juicio político para Rebeca Raquel Obando. Plantean elegir por sorteo a los miembros de las juntas receptoras de votos y aplicar multas de hasta 5,000 empiras a quienes se nieguen. ¿De qué se trata esta propuesta de reforma electoral presentada ante el Congreso? En ICN le contamos. Copeco analiza declarar alerta roja por sequía en municipios afectados por escasez de agua, incluyendo la capital. Autoridades municipales exigen cuidar el vital líquido o advierten sanciones por desperdicio de agua. De rechazarlo en el pasado a celebrar los acuerdos. El gobierno del presidente Narrias Fura celebra el nuevo préstamo del banco con el CAF para impulsar la construcción de vivienda social en Honduras. Educación endurece reglas para los desfiles patrios 2026 que podrían terminar en la destitución de maestros si se incumplen. Las autoridades prohíben el reggaetón y cualquier música que sea distinta a la cívica marcial, mientras los docentes piden diálogo y las consideran una amenaza. Y vea usted, en el ámbito internacional, el presidente Donald Trump impulsa a Gianni Infantino como el próximo secretario general de Naciones Unidas. Buenos días, Honduras. Bienvenidos a la primera emisión informativa. Esto es ICN Noticias por la Mañana. Soy Carlos Soto junto a Daris Izaguirre. Preparadísimos estamos para poder informar sobre lo más importante que acontece en nuestro país, Honduras, y también en el mundo. Bienvenidos. ¿Cómo está, Daris? Buenos días, Carlos. Muy bien, gracias a Dios. Estamos más que listos y preparados, como usted lo mencionó, para llevarle todas las informaciones, tanto en el ámbito nacional como también internacional. Así es que le invitamos a que se quede con nosotros y se informe a través de las pantallas de ICN News. Bueno, y definitivamente también tenemos el acompañamiento de nuestros compañeros, nuestro equipo periodístico en calle. Buenos días, licenciado Pedro González, qué gusto saludarles. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal esta mañana? ¿Todavía se siente fresca en Ciudad Capital debido a este pronóstico que, si bien incluye lluvias ligeras, también es seco? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto saludarles a todos los televidentes, por supuesto. Efectivamente, la capital Tegucigalpa ha amanecido bastante fresca. Sin embargo, de acuerdo al pronóstico de la Comisión Permanente de Contingencias, vamos a tener siempre condiciones secas y cálidas durante el día en la mayor parte del territorio nacional. Por otro lado, una vaguada en superficie estará produciendo actividad eléctrica y lluvias aisladas en el norte, en el centro y en el sur del país. Más detalles con el pronosticador de turno, Luis Fonseca. Buen día, pueblo hondureño. El estado del tiempo para el día de hoy, jueves 23 de julio, es el siguiente. Condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio nacional. Una vaguada en superficie sobre el centro del país estará produciendo lluvias y chubascos débiles acompañados de tormentas eléctricas aisladas en algunos sectores de las regiones norte, centro y sur. Referente a los oleajes de 1 a 3 pies en el litoral Caribe y de 2 a 4 pies en el Golfo de Fonseca. A continuación, el pronóstico de temperatura.
Bueno, así va a estar el tiempo el día de hoy. Infortunadamente no tenemos esa presencia de lluvia sustancial que el territorio nacional necesita en este momento, sobre todo para el campo y la ciudad de Tegucigalpa, que está en una situación de emergencia por la falta de agua. Compañeros, buenos días, vuelvo con ustedes a estudios. Muchas gracias, licenciado Pedro González. Y es que las pocas precipitaciones que se registran pues no son suficientes para enfrentar la temporada seca. La Comisión Permanente de Contingencias COPECO, en coordinación con la Alcaldía Municipal del Distrito Central, analiza decretar alerta roja por sequía. Esto en los municipios afectados por la escasez de agua potable, incluida la capital. El viceministro de COPECO, Marcos Márquez, ha señalado que la declaratoria permitiría fortalecer la respuesta institucional y coordinar para atender a las comunidades con mayores problemas de abastecimiento. Y es que la escasa lluvia comienza a dejar sus primeras señales de alarma en la capital. Los niveles de almacenamiento de agua disminuyen, mientras las autoridades preparan medidas para enfrentar un escenario de mayor presión sobre el suministro. Entre razonamientos, planes de contingencias y llamados al ahorro, Tegucigalpa busca evitar que la sequía se convierta en una emergencia de mayores dimensiones. Solo un milagro podría evitar que Tegucigalpa enfrente una de las peores crisis de agua de su historia. Las principales represas de la ciudad ya se encuentran por debajo del 50% de su capacidad, en niveles considerados de alto riesgo, y mientras se preparan racionamientos más severos, la Alcaldía Municipal y COPECO evalúan una declaratoria de alerta roja por sequía. Al tener esas condiciones anormales del clima en donde se ha estado presentando un déficit importante de precipitaciones, estamos teniendo la dificultad que tenemos. ¿Qué estamos haciendo? Como alcaldía municipal, el alcalde ha pedido que generemos un plan que permita poder atender de manera inmediata aquellos sectores donde no está llegando este vital líquido por un tema de altura, por un tema de condiciones, de topografía, y por ello hemos contratado o incrementado la capacidad de camiones cisternas, contratando un número significativo y reparando las que estaban deterioradas. La alcaldía pide ahorrar agua y advierte multas de 2.000 a 20.000 empiras por desperdicio, mientras Senaos señala que las lluvias continuarán bajas y las reservas solo alcanzarían hasta finales de agosto, antes de las precipitaciones previstas para septiembre. Bueno, la verdad que últimamente no. Lo que tenemos para este mes es que continúa el periodo canicular, igualmente el otro mes, y ya entre finales del mes de agosto o principios del mes de septiembre es cuando se van a esperar las lluvias. Para reducir el impacto, la Unidad Municipal de Agua y Saneamiento ejecuta un plan de contingencia con compra de agua, perforación y rehabilitación de pozos. Sin embargo, expertos señalan que la crisis también responde a años de falta de planificación y retrasos en proyectos de almacenamiento. El problema de suplir agua potable a la capital es recurrente. De hecho, se repite cada vez de que el agua de la lluvia es bastante escasa, pero al final no es tanto ese el problema. Lo que ha faltado es una planificación adecuada de parte de las autoridades municipales, que a pesar de que se ha planificado otras presas, por ejemplo la del Río del Hombre, nunca se ha ejecutado su construcción y casi siempre hacemos obras en una forma muy lenta. Mientras la ciudad espera lluvias que podrían llegar demasiado tarde, la cuenta regresiva para las reservas de agua ya comenzó. Lo que ocurra en las próximas semanas definirá si Tegucigalpa logra superar la emergencia o enfrenta una de las peores crisis de abastecimiento de los últimos años. Para ICN News, Brian Ordóñez. El productor y también diputado del Congreso Nacional, Marco Tulio Rodríguez, advierte que la sequía en el país debe tomarse con seriedad, ya que sus efectos son evidentes y los daños al sector productivo son significativos, o al menos lo serán de continuar este pronóstico. Esto tenemos que tomarlo con seriedad porque es como cuando apareció el COVID.
que decían, eso es invento de los políticos para que no salgamos. Y yo les digo, esto no es invento, esto es una realidad y hay que afianzarse en ella. Hay que saber en qué momento sembrar. Ya la gente que sembró las milpas, esperamos que logren, con un par de tormentas que caigan, puedan salir la cosecha de las milpas, que de repente no sea el grano de primera calidad, pero que sea algo suficiente para poder tener alimento en las casas. Igual el alimento que le sirva para el ganado. Entonces, de las cosas que nosotros tenemos que ir viendo es, en el sector donde nosotros tenemos la finca, nos hemos reunido con la comunidad y hemos planificado lo que es la construcción de los pozos, para que estos pozos puedan servir para lo que son los riegos. El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, expuso ante profesionales de la ingeniería las acciones que impulsa la municipalidad para enfrentar la crisis hídrica que afecta a Tegucigalpa y Comayagüela. El edil destacó la necesidad de desarrollar soluciones de corto y largo plazo para mejorar el abastecimiento de agua potable, fortalecer la infraestructura y garantizar un servicio más eficiente para la población. En cuanto al tema de la crisis hídrica, podemos tener planificación urbana, el mejor sistema de transporte, el mejor sistema de energía, pero si no tenemos agua, no tenemos nada. Y ese fue el tema de la exposición de hoy, la crisis hídrica, poder escucharlos a ellos, sus opiniones, sus ideas, porque ahorita todas las ideas son válidas. Y lo que queremos lograr en esta capital es generar un antes y un después en el tema del agua. La mayor prioridad de esta capital es el agua. Y esta administración, su mayor y más importante prioridad es el tema del agua. La Secretaría de Infraestructura y Transporte, SIT, anunció un plan de obras en 3 etapas para aliviar la congestión vehicular en la salida al sur de Tegucigalpa, uno de los puntos con mayor saturación de tráfico en Ciudad Capital. Entre las intervenciones previstas se incluye la ampliación del puente Germania y la habilitación de carriles reversibles para mejorar el flujo vehicular en horas de mayor demanda. Además, continúa la construcción del libramiento en el anillo periférico CA5 Sur, una obra destinada a ofrecer una ruta alterna y reducir la presión sobre la carretera actual. Bueno, y vea usted, el gobierno prohíbe reggaetón en desfiles y la Secretaría de Educación endurece reglas para los desfiles patrios este año 2026 que podrían terminar en la destitución de maestros si se incumplen. Le tenemos los detalles de esta noticia y otras más. Ya volvemos de nuestra pausa comercial. No nos cambie. Reaccionaron al probar nuestra nueva app. Puedo ver si tengo otras gestiones, mi cuenta, los préstamos. Es mucho más rápido y más efectivo la operación. Se ve que está diseñada para que el usuario no tenga dificultades, para no tener que dirigirse a una agencia y hacer cualquier tipo de movimiento bancario que pueda hacerlo desde la comodidad de su casa. Intuitiva. Fantástica. Conveniente. Así es la nueva app de Atlántida. Descárgala ya. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Moda, eventos, cultura y todo lo que está pasando en entretenimiento. Por ICN Trends. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. La verdad puede cambiar un país, despertando su conciencia. En ICN servimos al ciudadano, no al poder. Nuestro periodismo investiga con pruebas, no con rumores. No opinamos, comprobamos. En un país donde tanto se oculta, la verdad es incómoda para los mentirosos. Elige la verdad en ICN Noticias por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Ahora toca que las calles de nuestro país estén en mejores condiciones. Que tengamos mejores carreteras. Los 298 alcaldes van a recibir un kit de maquinaria. Sin distinción ni colores políticos. Sin excepción, recibirán su maquinaria. Esto va a beneficiar a todos los agricultores. Que el agricultor pueda sacar sus cosechas. Vamos a llegar hasta el último rincón. Junto al Poder Ejecutivo, equipamos a cada alcalde para llevar desarrollo a todas las comunidades, porque este Congreso sí trabaja, este Congreso no le va a fallar a Honduras.
En otros temas, una iniciativa del presidente del Congreso Nacional, hablamos de Tomás Zambrano, busca frenar de raíz a quienes distribuyen pastillas abortivas. Esto a través de plataformas digitales, tal y como lo denunció ICN. Mientras sectores religiosos aplauden la medida e instan a la juventud a respetar y adherirse a los valores morales, también las feministas le recuerdan al Poder Legislativo que el Estado es laico. Veamos esta nota. Una red clandestina de personas se dedica a la venta ilícita de pastillas abortivas. Eso comprobó ICN a través de sus investigaciones. Estos hallazgos han motivado al Poder Legislativo a hacer acciones orientadas a escudriñar sobre este asunto y frenar de inmediato la práctica. Para que la Comisión de Familia, que la preside la diputada Alejandra Vallecillo con las demás compañeras diputadas, puedan llevar a cabo reuniones con el Ministerio Público, con la DPI, con ARSA, con la policía, con todos los operadores de justicia y que puedan realizar las indagaciones, las investigaciones, estos cuerpos de seguridad y que puedan desmantelar estas organizaciones criminales que ofrecen este servicio clandestino de aborto. Las primeras acciones del Parlamento en este tema han sido bien recibidas por algunos sectores de la sociedad civil, como la Iglesia, espacio donde aseguran que eliminar estas conductas y promover mayor respeto a los valores morales harían un buen efecto dentro de la sociedad. Estamos en un tiempo tan difícil, tan duro, donde la maldad se ha incrementado. Necesitamos valores, principios morales, espirituales. Hay muchas personas que hoy en día estamos trabajando para que la palabra del Señor pueda ser inculcada, pueda ser llevada a los centros de educación y de esa manera poder apaciguar un poco lo que se está viviendo hoy en día. Sin embargo, ese no es el sentir de los grupos feministas. Abanderadas cuestionan que el Congreso no puede ignorar la condición de Estado laico y despenalizar el delito de aborto es la petición central de las mujeres organizadas. Entonces son las que enfrentan todos los riesgos. En los países donde el aborto es legal, libremente legal, 9 de cada 10 abortos se hacen de manera segura. Prohibirlo no quita que esto se haga, ¿verdad? Entonces el llamado es a la despenalización total, cuidando la vida de las mujeres. Eso es lo que le tiene que ocupar al Congreso Nacional. Las investigaciones del movimiento feminista son públicas, están en la página de las organizaciones, las pueden bajar, ocuparse del tema. El presidente del Congreso Nacional, que entiendo fue el que metió la moción y que está con la bandera pro vida y todo esto, primero, respetar la laicidad del Estado. El Código Penal define una pena que oscila entre los 3 y los 6 años a quienes practiquen o incentiven un aborto. El Congreso pone la primera piedra, pero al final es la Fiscalía quien tiene el reto de acusar a los involucrados en esta práctica rechazada por la sociedad. Y en otras noticias, como hace un momento se lo adelantaba, vea usted, los desfiles patrios 2026 tendrán nuevas reglas. Y es que la Secretaría de Educación endureció el reglamento con prohibiciones y sanciones para quienes incumplan las disposiciones. Estos son los principales cambios. Veamos a continuación. La Secretaría de Educación endureció el reglamento para los desfiles patrios 2026 en Honduras. Más allá de la polémica por la prohibición del reggaetón y las mojigangas, la normativa establece controles más estrictos y sanciones que podrían alcanzar incluso la destitución de directores y docentes. El nuevo reglamento vincula su cumplimiento con el Estatuto del Docente Hondureño. Retrasos, música no autorizada o la participación de estudiantes no matriculados podrán ser considerados faltas graves, con sanciones que incluyen multa de hasta 10% de salario, suspensiones sin goce de sueldo e incluso el despido. También habrá supervisión sobre la vestimenta y las coreografías de palillonas y pomponeras para evitar lo que la normativa califica como hipersexualización. Además, cada delegación tendrá un máximo de 13 minutos para recorrer el estadio y solo 3 minutos para su presentación frente al palco principal. Las autoridades verificarán mediante el sistema SACE que todos los participantes estén matriculados en sus centros educativos. El uso de drones también requerirá autorización previa de los cuerpos de seguridad, mientras
mientras que se mantiene la prohibición de propaganda política, marcas comerciales, disfraces ajenos a la temática patria y música urbana. Con estas medidas, Educación busca garantizar el orden, el civismo y el cumplimiento de las normas durante los desfiles patrios 2026, aunque el nuevo régimen de sanciones ya genera debate entre la comunidad educativa. Para ICN News, Gabriel Ortiz. El dirigente magisterial Gerardo Lozano, en este sentido, llama al gobierno a dialogar sobre las nuevas disposiciones para los desfiles patrios en el presente año, las cuales contemplan sanciones de 5% hasta un 10% del salario para los maestros que incumplan estas recomendaciones o estas obligaciones prácticamente. La medida es vista como una amenaza. Paola Perdomo tiene los detalles a esta hora. Así es, conversamos con Gerardo Solano, dirigente magisterial. ¿Cuál es su opinión acerca de estas nuevas medidas que el gobierno está restringiendo para para los desfiles de este 15 de septiembre? Buenos días. Bueno, en primer lugar, estaba viendo las reglas que están poniendo para poder implementar los desfiles. Nunca se había dado de esta forma como se está implementando, ¿verdad? Porque se está buscando de forma coercitiva a los directores de los centros educativos, de que aquel que no cumple lo que está establecido en el reglamento que están imponiendo ellos, se les va a aplicar deducciones de 5 a 10% de salario, o suspensión del salario o suspensión del cargo, en el artículo 136-37 que habla del estatuto del docente. Miren, los desfiles siempre se han hecho de manera coordinada, de manera bajo un diálogo de un mutuo acuerdo, bajo lo que es estableciendo parámetros de desfile. Es imposible que los directores se hagan responsables porque los están haciendo firmar a los directores un documento donde se quedan, ellos aceptan sin discusión a nada que si faltan en una de las sanciones que están aplicadas ahí, van a incurrir en esas disposiciones que les acabo de mencionar yo. Creo que aquí debe de entablar el diálogo y debe de hacerse de manera más democrática, y la participación de los alumnos. Les están pidiendo que lleven el registro SACE, que sean alumnos del centro educativo. Yo nunca he visto en la historia que han desfilado personas que no sean del centro educativo. Desfilan los maestros con sus alumnos, cada uno de ellos. Pero controlar lo que es la población, eso es bien difícil dentro de los desfiles. ¿Qué tan necesario considera que son estas nuevas disposiciones y qué alternativas considera que se puedan aplicar ante estas medidas? Bueno, hay muchas condiciones que se prestan. Primero, yo siempre les he dicho, busquen el diálogo, háganlo de manera no coercitiva, no imponiendo, no estableciendo, como quien dice, la forma de dictadura, amenazando, porque con solo amenazar con ese 5, 10% y suspensión de salario y suspensión del cargo, ya están amenazando a los directores. Entonces, lo mejor que pueden hacer en este caso es, dicen ellos, mejor me quedo en el centro celebrando la actividad, no participo, porque van a participar solo 60 centros educativos. Solo 5 minutos están dando para que hagan el saludo. Está bien, no hay ningún problema, pero es difícil controlar todo lo que es el proceso del desfile, uno. Y lo otro es, el cambio climático está afectando muy fuertemente, las temperaturas son muy altas. Entonces yo creo que deben de meditarlo, deben de reflexionar y debe de hacer dentro de un ambiente de diálogo estos desfiles. Es cierto, hay que rendirle honor a la patria, pero el honor a la patria, el patriotismo no solo significa desfilando, no solo significa estar tocando tambores, ni haciendo el saludo ante las autoridades. Simple y sencillamente el fervor a la patria se lleva dentro de uno mismo, se demuestra con capacidad y con el respeto mutuo a la patria. Muchísimas gracias a Gerardo Solano, dirigente magisterial. Compañeros, con este informe regreso a estudios de ICN. Buenos días. Y en el ámbito internacional, un juez federal de Estados Unidos fijó para el 1 de junio de 2027 el juicio contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en un proceso en el que enfrentan acusaciones relacionadas con narcotráfico y otros delitos. La fecha fue establecida durante una audiencia en un tribunal federal de Nueva York, donde ambas partes solicitaron tiempo adicional para preparar sus argumentos y revisar las pruebas del caso. La defensa de Maduro y Flores ha adelantado que buscará cuestionar la validez del proceso, mientras la Fiscalía estadounidense sostiene las acusaciones presentadas en su contra.
El presidente de los Estados Unidos, hablamos de Donald Trump, afirmó que Irán todavía no está preparada para alcanzar acuerdos sobre su programa nuclear y cuestionó la voluntad de Teherán para mantener los compromisos de negociación. El mandatario estadounidense señaló que las conversaciones dependerán de un cambio en la postura iraní y sostuvo que, aunque existen intereses en dialogar, no considera que actualmente haya condiciones para cerrar un pacto definitivo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere que el presidente de la FIFA, en este caso Gianni Infantino, sea el próximo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, según reveló The New York Post. La relación entre ambos se fortaleció durante la organización del Mundial de 2026 y Trump considera que el dirigente deportivo tiene la capacidad de unir a distintos sectores y cuenta con reconocimiento internacional. Sin embargo, la designación no depende únicamente del mandatario estadounidense. El futuro secretario general de la ONU debe ser recomendado por el Consejo de Seguridad y posteriormente recibir la aprobación de la Asamblea General, por lo que la propuesta aún tendría que en este caso superar un complejo proceso diplomático. Expertos ya adelantan que el exmandatario Juan Orlando Hernández podría ser absuelto de sus cargos tras sobreseimiento definitivo otorgado al presidente o expresidente Porfirio Lobo Sosa en el caso Pandora 2. Tenemos los detalles de este análisis al volver de la pausa comercial. No nos cambie, ya regresamos. Ahora toca que las calles de nuestro país estén en mejores condiciones. Que tengamos mejores carreteras. Los 298 alcaldes van a recibir un kit de maquinaria. Sin distinción ni colores políticos. Sin excepción, recibirán su maquinaria. Esto va a beneficiar a todos los agricultores. Que el agricultor pueda sacar sus cosechas. Vamos a llegar hasta el último rincón. Junto al Poder Ejecutivo equipamos a cada alcalde para llevar desarrollo a todas las comunidades. Porque este Congreso sí trabaja, este Congreso no le va a fallar a Honduras. En el Titán tenemos los precios bajos siempre en ropa, zapatos, accesorios y artículos para el hogar. Encuentra increíbles ofertas desde 195 lempiras, 295 y 395 lempiras. Más calidad, más variedad y el ahorro que necesitas. Almacenes El Titán, estilo a tu alcance. Visita tiendas a nivel nacional y aprovecha nuestros precios bajos siempre. Más que un amigo, es el espacio donde tenemos tips y tutoriales para que tu peludo sea el protagonista de su propio videoblog. 0 pulgas, puro talento. Acompáñanos, te damos las mejores recomendaciones para que sus paseos sean wow-tásticos, sin mordidas en el intento. En nuestras reseñas te decimos la verdad sin ladridos. Analizamos todo para que te conviertas en un dueño perfecto. Más que un amigo, tu dosis semanal de amor perruno, todos los domingos a las 9 de la mañana, solo por ICN, una nueva conciencia. Continuamos con más información esta mañana a través de ICN News y vea usted, la Corte de Apelaciones designada por la Corte Suprema de Justicia revocó parcialmente varios sobreseguimientos dictados en el caso Pandora 2, reactivando procesos penales contra exfuncionarios y exservidores públicos señalados por delitos contra la administración pública. La resolución ordenó continuar acciones judiciales contra Roberto Alonso Zúñiga Barahona y Jorge Johnny Handal, a quienes se les deberá dictar auto de formal
formal procesamiento por el delito de violación de los deberes de los funcionarios. El tribunal también resolvió cambios en otros expedientes vinculados al caso, al revocar medidas que favorecían a algunos imputados y confirmar el cierre definitivo de causa para otros, entre ellos el expresidente Porfirio Lobo Sosa. Además, se mantiene vigente una orden de captura con alerta internacional contra David Eduardo Ortiz, mientras el Ministerio Público presentó un recurso de reposición contra parte de la decisión judicial. En el caso específico del expresidente Porfirio Lobo Sosa, la Corte de Apelaciones confirmó el sobreseimiento definitivo a su favor dentro del caso Pandora 2, dejando firme la resolución que desvincula del proceso judicial por los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios al exmandatario. Se le ratificó el sobreseimiento definitivo que le fue dictado al expresidente de la República, Porfirio Lobo Sosa. Por otra parte, se revoca los sobreseimientos definitivos a favor de Roberto Alonso Zúñiga Barahona y Jorge Johnny Handal Hawit por el delito de violación a los deberes de los funcionarios, y a ellos se les tiene que dictar el auto de formal procesamiento correspondiente, es decir, que van a continuar en esta acusación. Se ha revocado el sobreseimiento provisional a favor de Wilfredo Cerrato Rodríguez y Lilia María Bográn Rivera, así como el auto de formal procesamiento para James Aldana Medina. Todos ellos eran acusados del delito de fraude y se ordena por parte de la Corte de Apelaciones que a ellos tres se les dicte sobreseimiento definitivo, es decir, que ya no van a continuar la acusación por el delito de fraude. La resolución del tribunal también incluyó cambios en la situación jurídica de otros exfuncionarios vinculados al caso, al mantener el beneficio para Lobo Sosa, pero también revocar otros sobreseimientos otorgados a algunos de los imputados. Y la ratificación del sobreseimiento definitivo a favor del expresidente Porfirio Lobo Sosa reaviva el debate sobre el rumbo judicial del caso Pandora 2 y sobre la situación también del expresidente Juan Orlando Hernández. Aunque ambos fueron acusados por los presuntos delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios, cada expediente debe resolverse con base en las pruebas presentadas y el análisis de los tribunales. El fallo favorable a Lobo podría convertirse en un argumento para la defensa de Hernández, aunque no garantiza un resultado similar. El escenario cobra mayor relevancia porque este domingo Juan Orlando Hernández regresará a Honduras luego del indulto otorgado en Estados Unidos y de la suspensión de la orden de captura que pesaba en su contra en este caso. Su primera cita con la justicia hondureña será el 3 de agosto, cuando comparezca a la audiencia de declaración de imputado, una etapa que marcará el rumbo del proceso. El sobreseimiento definitivo al expresidente Porfirio Lobo Sosa en el caso Pandora 2 abre interrogantes sobre el futuro del proceso contra otros señalados, entre ellos el expresidente Juan Orlando Hernández. Así nos explica nuestra compañera Patricia Carías. Estamos en compañía del abogado y analista Félix Ávila y le hacemos esta consulta. Realmente, ¿cuál podría ser el camino del expresidente Juan Orlando Hernández tras lo ocurrido con también el expresidente Porfirio Lobo Sosa? Muy buenos días, Pati. Bueno, mire, es interesante este tema, obviamente porque ya se han producido algunos pronunciamientos de la justicia a favor de otras personas. Entiendo de que se sobreseyó definitivamente al expresidente Pepe Lobo. En ese orden de ideas, yo no es que debe interpretarse en el sentido que necesariamente tiene que ser el mismo camino, porque de repente ya todo está hecho, sino que yo entiendo realmente que estos procesos como que desde la presentación misma ya estaban destinados a fracasar, no necesariamente porque sean figuras políticos o políticas las que han sido enjuiciadas, sino porque hay mucha debilidad en las acusaciones presentadas por el Ministerio Público, especialmente en esta materia de corrupción pública.
muchas veces nos sorprende el hecho que el Ministerio Público presente sendas acusaciones con una gran cantidad de cajas de expedientes y en algunas ocasiones es para acusar por un delito de abuso de autoridad o violación de los deberes de los funcionarios. Una entidad delictiva actualmente que prácticamente es algo administrativo, ¿no? Entonces parece que es un derroche de recursos innecesario y donde hay situaciones donde no hay hechos realmente. Entonces creo que hay un panorama, digamos, adecuado para que el presidente Hernández se presenta, y creo que tiene todo el derecho de presentarse, de ser oído como cualquier otra persona, como cualquier ciudadano hondureño, y obviamente pues que se le respeten sus derechos y que el juez se encuentre absolutamente liberado de todo tipo de presiones y que dicte una resolución que sea la más de acuerdo a derecho. Que viendo las cosas, lo que ha ocurrido, pues a lo mejor debe ser una resolución desestimatoria, podría ser. ¿Cómo podría ser que dicte una sentencia diferente, no? Existe como cierto temor, abogado, por parte de algunos entrevistados también en cuanto a la justicia selectiva que se ha observado en algunos casos por parte del Ministerio Público. Denuncian asimismo lo que podría pasar en la Corte Suprema de Justicia. ¿Esto podría venir a cambiar también el panorama? Entiendo que dice selectiva en el sentido de que el Ministerio Público está buscando acusar a cierto tipo de personas, es decir, por cuestiones políticas. Es muy probable de que haya ocurrido. Llama la atención precisamente que en el caso del presidente Hernández se presenta un requerimiento fiscal en un momento donde de repente él ni siquiera está en el territorio nacional. Es decir, ¿qué se buscaba? Si en algún momento, pues cuando se presentó este requerimiento, pues incluso creo que estaba en pleno juicio, había, no sé si una culpabilidad allá. Entonces llama la atención eso. Lo cierto es que ahora pues él va a estar en este país y podrá ser escuchado, y obviamente yo creo que si la situación es así, que se buscó o fueron estos procesos políticamente motivados, yo creo que es la oportunidad para que el Poder Judicial resuelva conforme a derecho. Agradecemos al abogado Félix Ávila parte de lo que él menciona y también analiza acerca de esta situación que ya se ha dado a conocer por parte de la Corte Suprema de Justicia. Falta ver cuál es el camino de las personas restantes. Regresamos a estudio. Muchas gracias, Patricia Carías. Y la abogada Fabiola Rosa manifiesta que la justicia debe tratar al expresidente Juan Orlando Hernández sin ningún tipo de privilegio. Añade que si es inocente debe demostrarlo ante los tribunales. Franklin Rápalo a esta hora de la mañana nos amplía esta información. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Me acompaña en este momento la abogada Fabiola Rosa. Abogada, el expresidente Juan Orlando Hernández podría seguir el mismo camino que se ha seguido en otros casos de involucrados en el caso Pandora, de un sobreseimiento definitivo. Mire, yo creo que él tiene el derecho de venir aquí al país y defenderse, pero defenderse sin preferencias, defenderse sin apoyo político, defenderse bajo la ley y bajo la justicia, porque el pueblo hondureño lo que quiere es que haya justicia, ¿verdad? Él tiene el derecho de la defensa y del debido proceso, pero sí, lo que fue malo antes es malo ahora. No se podría, le pedimos a la clase política que no meta sus manos, que no trate de politizar el resultado de esos juicios, sino que pues se sigue el proceso correcto. Así como cualquier otro caso, y se le tiene que tratar como cualquier otro ciudadano, abogada, sin ningún tipo de privilegio. Como cualquier otro ciudadano, porque aquí no puede ser que todo el imperio de la ley le caiga el que se roba una gallina, pero a los que cometen actos de corrupción, todo bien, todo tranquilo. No puede ser así. Entonces, si él es inocente, que lo demuestre, y si no lo es, pues que las consecuencias tienen que venir y que caiga el imperio de la ley. Agradezco mucho el punto de vista de la abogada Fabiola Rosa, acompañándonos esta mañana en ICN News. Regreso con ustedes. Buenos días.
La auditoría a las últimas administraciones del Poder Judicial mantiene abierta la posibilidad de un juicio político en contra de Rebeca Raquel Obando, actual magistrada y expresidenta de la Corte Suprema de Justicia. Juristas explican los escenarios legales que podrían derivarse. La Corte Suprema de Justicia aprobó que el Tribunal Superior de Cuentas realice una auditoría a las dos últimas administraciones del Poder Judicial, es decir, la de Rolando Argueta y de la actual magistrada Rebeca Raquel Obando. Hasta ahora está a la espera de los resultados. Juristas consideran que si la auditoría refleja indicios de responsabilidad penal o administrativa de Raquel por ser aún magistrada, podría aplicarse un procedimiento especial para altos funcionarios. Además, si el informe llega al Congreso Nacional, también podrá iniciarse un juicio político. Está en la obligación el Ministerio Público de presentar requerimiento fiscal a través de un juicio especial o el Congreso Nacional a través de ese informe que emita el Tribunal Superior de Cuentas y trasladado al Ministerio Público. Una vez que se tenga el Congreso, que tenga conocimiento de este informe, pues perfectamente se le puede hacer un juicio político, ¿verdad? Y ser destituida de su cargo. Para el abogado Oliver Erazo, este sería el segundo expediente de juicio político contra Rebeca Raquel. Sin embargo, considera que no sería prudente impulsarlo sin antes agotar el debido proceso y garantizar su derecho a la defensa. Podría ser responsabilidad penal. Si estuviéramos en el caso de responsabilidad penal, el tribunal tendrá que remitir ese expediente al Ministerio Público. Y el Ministerio Público, con ese expediente, porque así dice la ley, presentar el requerimiento fiscal. ¿Entendés? Ante los tribunales de la República. Y mientras tanto no podrían pues hacerle juicio político por esa razón. ¿Por qué? Porque estaría pendiente el debido proceso. La abogada Fabiola Rosa considera que el juicio político debe ser la última instancia, ya que si se determina responsabilidad, incluso podría derivar en un proceso penal con penas de prisión. Por ello, sostiene que es importante evitar que la justicia se politice. Es importante que la justicia no sea politizada, sino que realmente si hay elementos que constituyen delitos, se le dé el seguimiento debido sin preferencias, pero tampoco sin persecución, porque Honduras lo que quiere es justicia. El resultado de la auditoría será determinante para establecer si existen responsabilidades y qué vía legal corresponde seguir, en un caso que podría tener implicaciones tanto jurídicas como políticas. El Congreso Nacional y exfuncionarios de organismos electorales integrarán una comisión para revisar una propuesta de reformas a la ley electoral. La iniciativa plantea cambios a 70 artículos con el objetivo de fortalecer el sistema y prevenir fallas en futuros procesos. La propuesta de reforma electoral plantea modificar la integración de las juntas receptoras de votos, eliminando la designación directa de sus miembros por parte de los partidos políticos. El cambio establece que los 5 integrantes de cada junta receptora de votos sean seleccionados mediante un sorteo aleatorio entre ciudadanos del censo electoral, realizado un año antes de las elecciones generales. La iniciativa también contempla que el cargo debe ser voluntario y pese a ser obligatorio, con una multa de 5,000 lempiras para quienes incumplan. Además, el Consejo Nacional Electoral deberá capacitar a un 20% más de ciudadanos de los necesarios para garantizar la integración de las mesas electorales. Ayer fue presentada ante el Congreso Nacional una propuesta de reformas electorales elaborada por exmagistrados y exconsejeros electorales. La iniciativa será turnada a la Comisión Electoral para su respectivo análisis, así lo han informado. Dentro de los paquetes en las reformas técnicas podemos hablar sobre que los suplentes tengan voz pero no voto en un proceso electoral, sobre la ciudadanización de las mesas, sobre la elección de los diputados suplentes y así sucesivamente. Pero del tema de reformas políticas también se habla sobre el tema de una segunda vuelta, sobre que la Corte asuma las funciones del Tribunal de Justicia Electoral en un periodo determinado de tiempo y eliminar el Tribunal de Justicia. Y que la unidad de política limpia también desaparezca y pueda asumir sus funciones lo que es el Tribunal Superior de Cuentas. Pero el Tribunal de Justicia Electoral, que solo prácticamente trabaja 6 meses al año, esa función pasársela a la Corte Suprema de Justicia, que cree un grupo de magistrados especiales en temas electorales para los 6 meses que va a estar el Congreso.
Bueno, y el analista Luis León considera que la ciudadanización de las mesas electorales es una medida positiva, aunque advierte sobre el riesgo de que los partidos políticos intenten influir en sus integrantes mediante sobornos. Adelante, Franklin Rápalo, con esta información. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenos días, un gusto saludarles. Me acompaña el analista Luis León. ¿Cuál es su opinión sobre esta propuesta que se está realizando ante el Congreso Nacional sobre la ciudadanización de las mesas en este artículo 46? Mire, a mí me parece que toda propuesta que venga de exautoridades electorales que conocen las fallas del sistema, las dificultades del sistema y los retos que hay que sobrellevar es bienvenida. Yo creo que es muy importante también, partiendo de que los políticos en el Congreso Nacional ya habían dormido en la discusión de las reformas electorales. Esa discusión ya no estaba en la mesa y ellos la vienen a reactivar. Aquí el tema, más allá de la ciudadanización de las mesas, que creo que es una buena alternativa, aunque pueden haber alternativas adicionales para garantizar de que los votos no los cuentan los partidos políticos, es crear institucionalidad. Pero para eso usted necesita un Congreso Nacional que vea una necesidad de reforma. Y lastimosamente aquí salieron diciéndonos que no había ambiente. Yo todavía no sé qué es que hay ambiente en el Congreso, necesitan música o el ambiente lo determina el dinerito que se negocia. ¿Qué es ambiente en el Congreso? Yo no lo entiendo al sol de hoy y tengo años analizando esto. Y yo le voy a decir qué es lo que pasa. A los partidos políticos les conviene tener un proceso electoral donde votan las minorías y donde las minorías escogen a los candidatos. Si tuviéramos un proceso electoral transparente, las grandes mayorías, que son las que no forman parte de partidos políticos, irían a votar, y los partidos políticos desaparecerían. En ese sentido, yo creo que más allá de la buena propuesta que pueda haber, si existe esa famosa voluntad política, que también creo que es ridículo que la pidamos porque les pagamos a los diputados su salario, el café que se toman en el Congreso y el bote de agua para que trabajen, no para que tengan voluntad. Pero es un hecho indiscutible que dependerá de una negociación política partidaria cuando necesitamos realmente transparentar el proceso electoral, independizar la institución y sobre todo garantizar que la elección de 2029 no depende del interés de un partido político. Y solo con el ánimo de enriquecer el debate también, Luis, ¿cuáles serían los riesgos en todo caso de ciudadanizar las mesas en caso de que lo haya? No, digamos, yo creo que sacar a los partidos políticos es importante, sí. Pero riesgos que hay hoy con partidos políticos es la compra de los miembros de la Junta Receptora de Votos. El partido que más ofrece es el partido que compra la Junta Receptora o la mesa, y eso no es que yo me lo invento, eso lo hemos escuchado durante muchos años e incluso han habido personas que han ido presas por eso. Aquí el problema no es quién está en la mesa, sino si estas personas son comprables o no. Y ante la necesidad económica de un país donde 8 de cada 10 hondureños son pobres, somos pobres, la posibilidad de compra del miembro de la mesa sigue ahí latente. Por ende, yo creo que hay que sacar a los partidos, pero hay que encontrar el mejor modelo, un modelo donde se garantice que quienes llegan a la mesa no van a ser comprables. Agradezco mucho el punto de vista del analista hondureño Luis León, acompañándonos esta mañana en ICN News. Rezo con ustedes, compañeros. Gracias, Franklin Rápalo. También nos enlazamos en directo con la periodista Patricia Carías. Conversa esta mañana con analistas sobre esta propuesta de reformas electorales que han presentado ya los exmagistrados electorales. Muchos dudan de que se logre concretar esta independencia en las juntas receptoras de votos. Patricia, buenos días, qué gusto saludarte. Buenos días, gracias. Y bueno, hablando específicamente acerca de este tema y la importancia también de la independencia en las juntas receptoras de votos, ¿de verdad se va a lograr la misma? ¿De verdad tiene capacidad también el CNE? Analizamos este tema con el abogado Cifrido Cepeda. Hablemos también de la obligatoriedad que tendría tras esta propuesta la ciudadanía y si no se presenta en el cobro que se les haría a la misma. Bueno, hay que hacer un análisis interesante con respecto a esta temática, ya que sí es imperante despolitizar los órganos electorales, pero apegándonos a la realidad, primero se debe evaluar, y que lógicamente está demostrado, que el CNE no tiene mayores capacidades y disposiciones para realizar este tipo de actos y cambios.
Eso primero. Segundo, la realidad material nos indica de que las personas, la población en general, no está capacitada y realmente los partidos han ido capacitando a sus personas en distintas áreas del país y se goza con ese personal que tiene esa formación político-electoral para el manejo de las juntas receptoras de votos que se desaprovecharía. Entonces, dicho esto, implicaría que el CNE tendría que estar capacitando personal periódicamente y qué voluntad tendría la ciudadanía de participar. Entonces luego entramos al punto de la multa por no participar al volverlo obligatorio. Estamos hablando de un monto de 5.000 empiras. Si nos pegamos a la realidad material del país, 5.000 empiras implican prácticamente una tercera parte del salario mínimo. La capacidad. No hay capacidad que una persona pueda pagarlo. Eso en el caso si la persona tiene un trabajo formal. Y si la persona no tiene un trabajo formal, ¿cómo le vamos a cobrar ese dinero? Ahora, y si no dispone de la capacidad y le estamos quitando un dinero para vivir, se vuelve algo violatorio. Al contrario, establecer un monto a priori sin haber hecho un análisis o un estudio real y apegado a la realidad, creo que sí es un tema que debe ser evaluado más a profundidad porque tiene varias aristas. Esta temática, ese simple artículo, el artículo 46 de la ley electoral, implica varios aspectos. Entonces nosotros no tenemos la capacidad. Esta reforma ya fue realizada y es implementada en otros países, principalmente en México. México tiene una amplia experiencia en el manejo con respecto a este tema, pero como sabemos son diferentes realidades. Aparte tienen años de experiencia, nosotros vendríamos a implementarlo de golpe, no podría ser. ¿Y qué provocaría que un ciudadano o ciudadana no pueda presentarse a ser parte o colaborar en las juntas o receptoras de votos? Sí, es que esa es la parte más delicada, porque implicaría querer multar a alguien, y si esta persona no tiene un trabajo formal o no dispone de la capacidad, pues prácticamente sería algo violatorio y limitatorio. Entonces, no lo veo correcto. Hablemos de la independencia también, de cada una de las juntas receptoras de voto con la participación de los partidos políticos. ¿Realmente se puede hacer? Mire, es que por eso le digo, al hacer el análisis real, la realidad material del país nos implica que para poder realizar una despolitización de las mesas, de las juntas receptoras de votos, tendríamos que tener primero la cultura política. El pueblo no tiene la formación política para poder manejar una mesa electoral. Segundo, parte de la voluntad. Entonces, si usted, el pueblo, no conoce cómo se maneja una junta receptora de votos, vendríamos al problema de estar buscando periódicamente a capacitar a la población en forma abierta, y de ahí viene el problema de la voluntad. En México lo hacen de forma inicial en un 13% de la población del padrón electoral, comienzan a buscar, luego según los rechazos buscan otro porcentaje y así sucesivamente hasta completar los cuadros para poder llenar a estas personas que van a capacitar primero y luego que van a formar parte de esta junta receptora de votos. Entonces ahora viene la gran pregunta: ¿el CNE tiene capacidad y tiene fondos real para poder efectuar este tipo de cambios? La realidad es que nos puede salir más caro querer despolitizar las juntas receptoras de votos, nos puede salir un gran problema que se imagina el día de las elecciones, tenemos un montón de gente que no está capacitada manejando una mesa. Si habiendo gente que tiene capacidad y está bien formada, hay quejas y hay problemas en las juntas receptoras de votos, se imagina inventando o implementando un sistema que no está aprobado, no lo tenemos desarrollado, no lo hemos pulido. Yo creo que lo idóneo sería de inicio probar hacer una prueba piloto en algún departamento o algún municipio y así comenzar el proceso para ir madurando e ir evolucionando en este tipo de cambios. No lo podemos hacer de golpe.
¿Sería correcto que de igual forma los partidos políticos tuvieran cierta participación solamente en las primarias? Pues yo creería que las primarias deben de ser manejadas meramente por los partidos políticos, contrario a lo que piensan muchas personas en el ámbito político. Los partidos políticos deben de hacerse cargo de sus propias elecciones. Ya el CNE no puede estar cargando, el pueblo hondureño no puede estar pagando por elecciones internas que le traen un costo grande al país. Bien, agradecemos al abogado y analista Sigfrido Cepeda su observación tras esta propuesta que se ha dado por estas exautoridades electorales estas últimas horas. Regresamos a estudio. Gracias, Patricia Carías. Y vea usted, critican improvisación total en estrategia de seguridad y piden al ministro Gerson Velázquez una verdadera estrategia para enfrentar la ola de violencia en el país. Le tenemos los detalles de esta información al regresar de nuestra pausa comercial. Ya volvemos. No nos cambien. La gloria no nace bajo los focos, se forja bajo la sombra del esfuerzo. Es el latido del músculo contra el silencio, la raqueta contra el vacío, la piel contra el hierro. Aquí se construyen las victorias que aún no has visto. ICN Sports te cuenta esa historia, la de quienes escriben el deporte dentro y fuera del juego, en todas las canchas. Vive el deporte por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Si a tu niño le sientes esos ganglios inflamados, o si lugares de su cuerpo se ven morados, si le ves un ojo un poco blanco, o si sufre vómitos de vez en cuando, si le ves pálida la carita, o si sale repentinamente la naricita, para prevenir que sea algo peor, lo mejor es correr al doctor. Esta canción tiene 6 de los 12 síntomas del cáncer infantil. Repásalos en familia, en la escuela y en tu comunidad y ayuda a salvar vidas. Un mensaje de la Fundación para el Niño con Cáncer y este medio. Moda, eventos, cultura y todo lo que está pasando en entretenimiento. Por ICN Trends. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Muchas gracias por continuar informándose con nosotros. Esto es ICN Noticias por la Mañana. El diputado del Congreso Nacional, hablamos de Carlos Umaña, cuestionó la política de seguridad del gobierno actual. Afirmó que existe una improvisación total ante el aumento de la criminalidad organizada y común en Honduras. El legislador señaló que la población continúa enfrentando problemas de violencia, extorsión e inseguridad, por lo que demandó una estrategia más efectiva para combatir las estructuras delictivas. Umaña sostuvo que las autoridades deben fortalecer las acciones de inteligencia, prevención y persecución del delito para responder a las amenazas del crimen organizado. Sus declaraciones se producen mientras el país debate nuevas medidas de seguridad y reformas legales orientadas a endurecer la lucha contra la extorsión y las organizaciones criminales. Y los 4 adolescentes asesinados en La Ceiba vuelve a poner sobre la mesa la violencia que enfrenta la niñez y la juventud en Honduras. Mientras las autoridades investigan el caso, organizaciones de protección infantil advierten que el problema va más allá de un hecho particular y alertan sobre el incremento de la muerte o de las muertes violentas entre menores y jóvenes.
4 adolescentes asesinados en un mismo hecho vuelven a evidenciar que la violencia contra la niñez y la juventud en Honduras continúa escalando. Para la red COIPRODEN, el crimen no puede verse como un caso aislado, sino como parte de una tendencia que refleja el deterioro de la protección a este sector de la población. Solo en el primer semestre de este año, la organización reportó un incremento de un 15% más de muertes violentas de adolescentes y jóvenes que en el mismo periodo de 2025. En este momento contabilizamos 320 muertes violentas y sumado a ello 129 que han perdido la vida en accidentes viales. ¿Qué espera el actual gobierno? ¿Qué espera la institucionalidad para tomar decisiones al más alto nivel? ¿Cuáles son las estrategias de seguridad que se van a implementar para proteger la vida de las y los adolescentes hondureños? ¿Qué está haciendo la instancia rectora de políticas de niñez? Desde la Policía Nacional, la prioridad está puesta en esclarecer el crimen. Las investigaciones apuntan a que los responsables actuaron bajo una modalidad utilizada por estructuras criminales vinculadas a maras y pandillas. La Policía Nacional tiene 2 equipos de la Dirección Policial de Investigaciones dirigidos por el mismo director de la DPI desde el pasado lunes, diligenciando el tema de indicios en escena del crimen, la recolección de información de personas de cámaras de videovigilancia y expertos en el manejo de estructuras criminales, ya que la dinámica que observamos en el hecho viene derivada de la actividad criminal de estructuras principalmente maras y pandillas. Según expertos, lo realmente preocupante, afirman, es que la juventud hondureña continúa enfrentando escenarios de violencia extrema, mientras estos hechos se vuelven cada vez más frecuentes. Bueno, para empezar, de que las organizaciones criminales no respetan a la juventud, no respetan los servicios religiosos de donde estos jóvenes venían saliendo y sobre todo, licenciada, que son 4 personas que tenían toda una vida por delante, que simple y sencillamente no pueden convertirse en una estadística más. Estoy seguro que la población y la ciudadanía claman porque se den respuestas de manera integral y de una manera rápida. Mientras las autoridades avanzan en la investigación para identificar a los responsables, organizaciones defensoras de la niñez insisten en que el verdadero desafío es impedir que estos crímenes sigan repitiéndose. Para ICN News, Patricia Carías. Mientras distintos sectores de la sociedad, instituciones y organizaciones impulsan mecanismos de reformas legales, nuevas acciones orientadas a prevenir el combate para la violencia contra las mujeres, también existen voces que cuestionan estas medidas y advierten sobre posibles afectaciones a los derechos también de los hombres. El abogado y funcionario Leonel Núñez presentó un recurso en contra de las recientes reformas relacionadas con la violencia de género. Esto al considerar que algunas disposiciones podrían, según él, generar desigualdad para con los hombres. Soluciones que sean de educación, educar al niño, a la niña a respetarse mutuamente, pero no este tipo de acciones que en vez de ayudar más bien vienen a perjudicar lo que es la sociedad. Esto en virtud que es un atentado contra la familia, no solamente contra el hombre, contra la mujer. Que si cada 18 horas dice, entonces cada 2 horas es asesinado un hombre, porque de 10 homicidios en Honduras, 9 son hombres y 1 es mujer. Desde ahí mire usted cómo estaríamos los hombres si que cada hora hay un hombre muerto. Lo que pedimos es que se declare inconstitucional, que se expulse eso desde la ley especial de violencia doméstica y que vuelva a su originalidad, en virtud de que es desproporcional las penas accesorias con respecto a la pena principal. Núñez afirmó que Honduras se ha convertido en un país hostil para los hombres y cuestionó el alcance de las medidas aprobadas para enfrentar esta problemática. El director de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas, Jorge Daniel Molina, pidió a la población perder el miedo y denunciar los casos de extorsión, luego del cierre de operaciones de transporte Lila por amenazas relacionadas con este delito.
nosotros desde que llegamos, nuestro equipo de trabajo, hemos tenido la intención de posicionar a la DAED como ente de confianza para que la gente denuncie. Si la gente denuncia, nosotros damos efectividad al 100% en cuanto al tema de la extorsión. Entonces, en este caso, nosotros estamos haciendo las diligencias correspondientes, sospechamos algo más a lo interno de que está sucediendo en esta empresa, pero obviamente que estamos realizando lo que corresponde en cuanto a derecho para poder determinar la línea de acción a seguir. Obviamente que en este momento estamos respaldando al propietario de manera que pueda activar su empresa y que entre en operaciones y preste el servicio, porque garantizarle que nosotros vamos a actuar con contundencia en caso de que podemos detectar lo que sucede. Aunque ya con las personas hemos tenido una línea de acción que creemos y sospechamos que es a lo interno y vamos a actuar con contundencia. Desde distintos sectores se cuestiona que la Policía Nacional, antes de pedir confianza ciudadana, debe demostrar que se puede confiar en ellos para presentar las denuncias correspondientes. La Policía Nacional atraviesa por una crisis de confianza. Según los exmiembros de la Policía Nacional, la División Nacional Antiextorsión debe definir nuevas estrategias. Esto para generar un ambiente de confiabilidad en los denunciantes. Modelos de protección de testigos urgen ser implementados según reconocen los entendidos. Junior López tiene los detalles a esta hora de la mañana. ¿Qué tal? Buenos días, compañeros. Me acompaña don César Somoza esta mañana, el excomisionado policial en condición de retiro. Conoce ampliamente estos temas. ¿Qué puede garantizar la confianza sobre la población hondureña para interponer cualquier denuncia ante la División Antiextorsión y Terrorismo ante este flagelo que, si bien sigue generando efectos negativos? Bueno, en primer lugar, es una cuestión de percepción, ¿va? Puede ser objetiva o subjetiva. Si nos basamos en la objetividad, significa que hay muchas personas que han ido a poner denuncias y quienes los han asaltado son los que están recibiendo la denuncia. O que inmediatamente al salir de la oficina donde pusieron la denuncia, los agresores saben que él fue a poner la denuncia y atentan contra su vida. Esa es la percepción objetiva que hay, que lo han manifestado muchas personas. Y la subjetividad estriba en la desconfianza que tienen para acudir a los organismos de seguridad, a los organismos de seguridad a poner estas denuncias. Entonces, ese tema de percepción debe de ser combatido por parte de las instancias correspondientes, por los operadores de seguridad y también por los operadores de justicia, para darle confianza a la población. Ahora bien, hay otro tema que es la modificación que hay que hacer en las leyes para que la policía pueda recibir denuncias y poner en evidencia al ciudadano. Eso está en discusión, en aprobación, no se ha hecho nada al respecto, pero si la persona no denuncia, la policía no puede actuar de oficio. Entonces ahí está el problema, que había que hacer alguna modificación, ponerse de acuerdo el Ministerio Público, los operadores de seguridad, los operadores de justicia, para ver cómo se hacen las reformas necesarias para que estas denuncias sean más expeditas y a los perjudicados no se les victimice, porque ¿sabe qué? Aparte que atentan contra ella, se victimiza, y en eso los organismos de derechos humanos insisten en que hay una doble victimización por parte del agresor y por parte de las autoridades. Bueno, aquí la pregunta que nos hacemos todos es ¿hasta dónde se puede proteger la identidad del denunciante? Le consulto porque ese es el mayor temor también de la población, de quien es víctima de un asunto como la extorsión. Denunciar le puede producir la muerte. Eso es algo que se pronuncia desde ellos. Bueno, los norteamericanos tienen el Witness Protection Program, programa de protección a testigos, donde el testigo denuncia, le cambian la identidad, le cambian el domicilio. Ustedes lo saben aquí en Honduras porque eso publicó cuando los juicios que se han transmitido desde Nueva York. Entonces, los legisladores, los operadores de seguridad, los operadores de justicia y la sociedad civil, más que todos los organismos de derechos humanos, deberían de ponerse de acuerdo para tratar de emular el sistema que existe en Estados Unidos y otros países para que la identidad del testigo no sea expuesta ante los agresores y de esta forma puedan pasar desapercibidos y proteger sus vidas. Muchas gracias. Esta mañana con nosotros don César Somoza, experto en estos temas de seguridad. Nuevamente con ustedes. Buenos días.
Y ante el cierre de empresas de transporte afectadas por la extorsión, especialistas señalan que recuperar la confianza ciudadana es clave para fortalecer la denuncia y combatir este delito. El hecho de fortalecer este tipo de procedimientos en lo que va lo de la cultura de la denuncia, ¿verdad? Porque recordando, lo hablábamos hoy en la mañana, recordando que esto es cómo vaya teniendo el fortalecimiento y el control que se tenga para disminuir los índices de extorsión, ya teniendo estas situaciones de cierre, suspensiones o cierres definitivos de empresas de transporte, es un daño y un impacto social, económico o en la situación como tengan que ver las personas que invierten en el rubro del transporte, ¿verdad? El alcalde de Choluteca, Ever Aplícano, justificó el amplio del dispositivo de seguridad o el amplio, en este caso, dispositivo de seguridad que lo acompaña luego de que se viralizara un video en donde aparece rodeado de agentes armados. El edil aseguró que la protección no fue una decisión personal, sino una medida asignada por las autoridades tras un atentado ocurrido en la municipalidad. Según explicó, el ataque ocurrió el 29 de diciembre cuando la apoderada legal de la alcaldía, Carmen Yolanda Ordóñez, fue herida de bala durante una reunión. A raíz de ese hecho, una unidad especial del gobierno realizó una evaluación de riesgo y determinó brindarle seguridad pertinente como autoridad municipal. Bueno, y de rechazarlo en el pasado a celebrar acuerdos. El gobierno del presidente Asfura celebra nuevo préstamo del Banco CAF para impulsar la construcción de vivienda social en nuestro país. Le tenemos los detalles de esta información al regresar de una pausa comercial. No nos cambie, que ya volvemos. En Analistas de la Noticia no miramos la imagen, miramos la intención detrás del ente. La politiquería que está presente en los tres partidos políticos mayoritarios en el país es la que destruye. Porque un analista no ve lo mismo, ve los engranajes que se están oxidando antes que la maquinaria se detenga. ¿A cambio de qué? De puras chambas, no de reformas fundamentales del Estado de Honduras. ¿Quieres la verdadera razón de las cosas? Nosotros no maquillamos la verdad, la desnudamos. Los veo igual o peor que los del gobierno pasado. Igual o peor. Estamos aquí para ajustar tu óptica. Analistas de la Noticia, de lunes a viernes, 1 de la tarde. Solo por ICN, una nueva conciencia. ¿Listos para romper la rutina? Acompaña a Alex Tienda en un viaje sin filtros hacia los destinos más épicos del planeta. Desde metrópolis vibrantes y maravillas milenarias hasta rincones extremos que desafiarán tu imaginación. Conoce el mundo a través de su gente, sus secretos y paisajes que te robarán el aliento. Alex Tienda, de lunes a viernes, 4:30 de la tarde. Prepara tu equipaje, tu boleto a lo desconocido te espera solo por ICN. Una nueva conciencia. Más fácil, más rápida y más segura. Así es la nueva App Atlántida. Banco Atlántida presenta. ¿Es posible ahorrar sin importar cuánto gane? La respuesta es sí. Hoy le contamos por qué destinar el 10% de su salario puede convertirse en el primer paso hacia una vida financiera más estable y segura.
Descubre la nueva banca digital Atlántida y vive una experiencia más rápida, fácil y segura. Abre tu cuenta de ahorro en lempiras o dólares desde donde estés. Realiza tus transacciones desde los accesos rápidos y autorízalas con el token integrado. Descarga y descúbrela hoy. La encuentras como Atlántida HN. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Abre tu cuenta en dólares y lempiras desde donde estés. Con tu nueva app Atlántida. Descárgala y descúbrela ya. Banco Atlántida presentó. La crisis del sistema eléctrico hondureño impulsa nuevas propuestas de transformación. Sendas plantea cambios estructurales para mejorar la administración, el servicio y las condiciones de inversión en el sector energético nacional. Veamos este resumen. El Centro de Pensamiento Sendas plantea que Honduras necesita una reforma profunda del sector eléctrico basada en 5 principios: fortalecer la gobernanza, sanear las finanzas de la ENE, garantizar inversión permanente, promover competencia y establecer un liderazgo político con rendición de cuentas. La organización señala que las soluciones deben enfocarse en criterios técnicos para superar la crisis energética. Podemos evaluar a nuestros gerentes basado en resultados. Y obviamente algo no estamos haciendo bien en Honduras por la intromisión política en nombramientos, no solamente del gerente, sino de cómo el gerente puede nombrar sus mandos intermedios, sea los gerentes regionales o personal técnico calificado para las funciones muy particulares de la ENE. Especialistas coinciden en que es necesario blindar la gestión del sistema eléctrico de la interferencia política y generar confianza para atraer inversión. Sendas advierte que las pérdidas de la ENE alcanzan el 38% de la energía distribuida, lo que en 2025 representó más de 530 millones de dólares en ingresos no percibidos y un mayor endeudamiento de la estatal. Al parecer, algunas facciones, ¿verdad?, dentro del Congreso lo han tomado como un tema de popularidad, apoyar algo solo si es popular, aún si dicen, bueno, esto no lo apoyo porque no es popular, aún si es bueno para el país, como un tema, hasta se puede pensar en este punto de incrementar el costo político de esta ley para ver qué otros elementos se consiguen en estas discusiones. No debería ser así. La propuesta también incluye una solución integral para reducir pérdidas y deuda, además de promover licitaciones competitivas que permitan disminuir costos y garantizar un suministro confiable. Los expertos consideran que la reforma requiere inversión continua y decisiones técnicas para romper décadas de ineficiencia en el sector. La reversión de la situación negativa que el ENE tiene no solo depende de que se apruebe una ley, ¿verdad? Hay que ponerse a trabajar con honestidad e inteligencia para poder solventar, por un lado, los grandes problemas de sangrado que tiene el ENE, repito, ¿verdad?, de pérdidas. La propuesta de Sendas sostiene que el éxito de la reforma dependerá de transformar estos principios en acciones concretas. El reto será lograr acuerdos que permitan fortalecer la ENE, recuperar su sostenibilidad financiera y crear mejores condiciones para el desarrollo del sector eléctrico nacional. Pedro González, ICN News. Bueno, y es que precisamente estas reformas eléctricas aún siguen en debate. Nuestro compañero Pedro González a esta hora de la mañana nos amplía más detalles. Pedro, con usted nuevamente. Buenos días. Buenos días. Los liberales han solicitado una semana más de prórroga para la aprobación de las reformas energéticas. Esto genera cuestionamientos y hay negociaciones políticas. Mientras tanto, la ENE se desangra. Le consultamos a Eliseo Castro, regidor y conocido dirigente liberal. Buen día. Buenos días. Bueno, yo creo que todos coincidimos en que el tema energético es fundamental, tanto a nivel de la sociedad, en cada hogar, en cada familia, en cada segmento de la población, como para el Estado. Honduras, uno de sus principales rubros con que debe contar para propuesta como país, para que venga la inversión extranjera, para que haya industria nueva que se instale en nuestra patria, para que podamos exportar. Y para despertar el apetito incluso de los empresarios, debemos de contar con una estructura energética sólida, consistente, fluida y muy rica en cuanto a la abundancia de este fundamental producto para el crecimiento económico del país. Entonces creo que
el Partido Liberal, a través de su bancada dentro del Congreso Nacional, no puede estar ajeno ni exento de conocer la importancia que tiene lo relacionado al tratamiento del rescate de la energía eléctrica. Pero también el pueblo hondureño debemos estar conscientes de que los diputados deben de participar a través de sus diferentes bancadas para sacar un producto de beneficio para el país como Estado, pero de mucho beneficio para la sociedad en general. Aquí se está jugando el impacto político que pudiera tener el Partido Liberal, pero también los intereses del país. Sí, desde luego. Yo creo que hay que apartar de los temas que son de país en cuanto al tema político. De repente la gente todo lo ve con sospecha porque en el pasado se han dado situaciones que dejan mucho que desear, con eso del tilín, de las negociaciones o de diputados que a estas alturas, en pleno siglo XXI, en plena era democrática, en plena era de la tecnología y lo digital, todavía estén pensando en movidas cuando se tenga que aprobar un proyecto. Yo creo que hay que pensar en el país y actuar de la forma más transparente posible, llámese funcionario de gobierno a nivel del Ejecutivo o diputado dentro del Congreso Nacional. Todos debemos de aprender a ser funcionarios transparentes, patrióticos y comprometidos con los intereses de nuestro pueblo. Muchas gracias, Eliseo Castro, regidor de la Comuna Capitalina y también reconocido dirigente liberal, sobre este tema de la postergación de la posición de la bancada del Partido Liberal en el Congreso Nacional con respecto a la aprobación de las reformas energéticas. Vuelvo con ustedes, estudios. La cotización del euro y el dólar es presentado por Banco de Occidente. Nuestro legado es creer en ti. La cotización del euro y el dólar fue presentado por Banco de Occidente. Nuestro legado es creer en ti. El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe aprobó un préstamo de $400 millones destinados a fortalecer el acceso a vivienda social en Honduras. Los recursos buscan apoyar programas habitacionales dirigidos a familias de menores ingresos y ampliar las oportunidades de financiamiento para la adquisición de viviendas dignas. La operación forma parte de la agenda de cooperación entre el CAF y Honduras para financiar proyectos de desarrollo e inclusión social. El financiamiento se suma a otras iniciativas orientadas a facilitar el acceso a créditos y soluciones habitacionales en nuestro país, donde las autoridades han impulsado programas de apoyo para ampliar la cobertura de vivienda social. Más endeudamiento. El gobierno de Honduras colocó un bono soberano por $815.7 millones en los mercados internacionales con un plazo de 10 años y una tasa de interés de 6.40%, informó la Secretaría de Finanzas. Los recursos serán utilizados para operaciones de manejo de la deuda pública y para cubrir necesidades presupuestarias del Estado. Según la institución, la tasa obtenida es más de 2 puntos porcentuales menor que la lograda en 2024, lo que permitirá reducir el costo del financiamiento. Además, destacó que la alta demanda de inversionistas refleja confianza en la economía hondureña y fortalece la sostenibilidad fiscal del país.
Bienvenidos a Los Deportes, qué gusto saludarles y acompañarles nuevamente en este espacio informativo. Rápidamente vamos a ver lo que tenemos en el mundo de los deportes. Comenzaremos hablando de esta Supercopa que se disputará este jueves entre el campeón del torneo Apertura, el Olimpia, Eduardo Espinel, ante el campeón del torneo Clausura, Motagua, de Javier López. Justamente ambos brindaron conferencia de prensa. Vamos a escuchar un poco de qué fue lo que nos dijeron. Es un orgullo porque en definitiva la competencia también te la exige a quien enfrentás, ¿no? Es un privilegio enfrentar a Olimpia y seguro mañana Motagua está preparado para este reto, para este desafío, y seguro que vamos a hacer un gran partido. Y ya lo vio, ahí están las impresiones de los dos técnicos que se medirán nuevamente o se medirán en esta instancia final, en esta primera copa que se disputará de la temporada de nuestra Liga Nacional. Así que veremos este jueves quién levantará y quién será supercampeón de nuestra liga, si será el Olimpia o será el Motagua. Con esta información retorno con ustedes. Hemos llegado al final de esta emisión informativa. Queremos agradecer la oportunidad que nos da de entrar a sus hogares y actualizarse con nosotros, Daris. Así es, Carlos. Siempre es un gusto acompañarlos en la primera emisión de noticias de ICN News, invitándole para que usted también siga en programación, ya que en punto de las 7:30 comienza Más Conscientes con Oscar Estrada. Y le invitamos a que a las 11:30 de la mañana sintonice nuestra emisión Meridiano. Que estén muy bien. Feliz día, Carlos. Feliz día para todos nuestros televidentes.